Continuamos con nuestra clase de Derecho Internacional Público y Privado. En esta sesión profundizaremos en las bases doctrinales, las teorías que explican el surgimiento de la responsabilidad y las circunstancias específicas que pueden excluir la ilicitud de un acto. Es fundamental comprender estos matices para interpretar correctamente cómo se aplica la justicia en el plano global. El punto de partida normativo es el artículo 1 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. Este artículo establece una premisa fundamental. Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado genera su responsabilidad internacional. Esta norma no es solo una regla técnica, sino que se fundamenta en el principio general del deber de reparar, buscando establecer el orden jurídico que ha sido vulnerado por la conducta del Estado. Para que se configure la responsabilidad, debe concurrir tres elementos esenciales: la existencia del daño, ya sea material o inmaterial, la imputabilidad, es decir, el acto del Estado, y la violación de una obligación internacional. Es importante notar que el daño en derecho internacional afecta a derechos protegidos, como la soberanía, la integridad territorial, y su presencia es el catalizador para exigir la reparación. La imputabilidad es el proceso jurídico de atribuir una conducta a un Estado. Esto ocurre cuando el acto u omisión es realizado por sus órganos o agentes en ejercicio de sus funciones oficiales. La violación se materializa cuando esta conducta es contraria a lo estipulado en tratados, en la costumbre internacional o en los principios generales del derecho. Sin este vínculo de atribución no hay responsabilidad estatal. Históricamente, la teoría subjetiva o de la culpa sostenía que la responsabilidad solo surgía si existía dolo o negligencia por parte del Estado. Si bien esta teoría resulta el elemento psicológico del actuar estatal, en el sistema internacional contemporáneo es limitada, ya que probar la intención de un Estado como un ente colectivo es sumamente complejo. Y esto evoluciona a la teoría objetiva, en donde la responsabilidad se configura simplemente por el nexo causal entre la conducta estatal contraria al derecho y al daño producido. Es un modelo de causa-efecto que detona de mayor seguridad jurídica al sistema, pues lo que importa es el hecho objetivo de la violación y no la motivación interna del agente. Por ello, el Estado responde de manera inmediata por los actos de sus órganos centrales, es decir, el Poder Legislativo al emitir leyes que contradicen los tratados, el Poder Ejecutivo al ejecutar políticas o celebrar tratados ilícitos, y el Poder Judicial al emitir sentencias incompatibles con obligaciones internacionales o al incurrir en denegar la justicia. Un concepto clave para los juristas es la denegación de la justicia, especialmente en perjuicio de extranjeros. Siguiendo al jurista Favela, esto se configura por la negativa de acceso a tribunales, retrasos injustificados o sentencias motivadas por adversión hacia la nacionalidad del individuo. Es una violación directa al estándar mínimo internacional de justicia. La responsabilidad puede ser inmediata, por órganos centrales, o mediata por entidades federativas o autoridades subordinadas. Además, debemos distinguir entre la responsabilidad por hechos ilícitos y la responsabilidad por actividades no prohibidas, pero riesgosas, como el uso de energía nuclear, donde el Estado responde por el simple riesgo creado. Y es que en un mundo interconectado, el daño transfronterizo es un tema crítico. Los Estados tienen una obligación de prevención, debiendo adoptar todas las medidas razonables para evitar que actividades bajo su jurisdicción cause daños a otros Estados. El incumplimiento de esta debida diligencia es fuente de responsabilidad internacional. Existen situaciones donde, aunque se vulnera una obligación, la ilicitud del acto se excluye. Por ejemplo, el consentimiento válido del Estado afectado, la legítima defensa conforme a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas ante un ataque armado, las contramedidas, que son respuestas proporcionales intemporales frente a un previo ilícito de otro Estado,
Otras excluyentes son la fuerza mayor ante eventos irresistibles, el peligro extremo para salvar vidas y el estado de necesidad para proteger intereses esenciales. Sin embargo, hay un límite infranqueable. Estas circunstancias no justifican la violación de normas ius cogens, como la prohibición del genocidio o la tortura. El caso emblemático se da en 1928, en donde se consolida el principio de reparación. Aquí se estableció que la reparación debe, en la medida de lo posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debía o que habría existido si el hecho no se hubiera cometido. Es la base del derecho de daños internacionales. Es vital entender que, aunque el Estado es el sujeto responsable, las consecuencias suelen recaer económicamente en su población. Por ello, la responsabilidad internacional es un eje para la protección de derechos humanos, pues obliga al Estado a rendir cuentas por sus órganos y a garantizar que sus funcionarios actúen dentro del marco legal global. Por ello, el régimen de responsabilidad tiene como fin último la paz. Sin embargo, enfrenta retos nuevos. La globalización, donde los actores no estatales complican la atribución, la tecnología con ciberataques que son difíciles de rastrear y el medio ambiente donde los daños son a menudo irreversibles. Por ello, la ONU desempeña un papel central en la supervisión y resolución de estas controversias. Para nosotros, la función es clara. Debemos ser capaces de identificar los riesgos de responsabilidad en la actuación estatal y entender los debates actuales sobre la legalidad de las contramedidas y la intervención internacional. Para concluir, la responsabilidad internacional es el eje sobre el que gira el derecho internacional público moderno. No hay norma sin sanción, ni obligación sin responsabilidad. Entender que cada funcionario público compromete al Estado nos permite valorar la importancia de la legalidad y la ética de la función pública internacional.